Buen día. Eh, Quisiera empezar contándoles que cuando recibí este caso, lo primero que pensé fue que no estábamos hablando simplemente de una vacante dentro del hospital. Eh, Cabe destacar que en muchas organizaciones una vacante puede representar una necesidad operativa o administrativa. Sin embargo, en una unidad de hemodinámica estamos hablando de algo que es completamente distinto. Aquí cada decisión tiene consecuencias directas sobre la vida de una persona. Y por esa razón decidí abordar esta necesidad como un problema de gestión estratégica de talento y de mitigación de riesgos. La pregunta principal realmente no era cómo llenar una vacante, sino cómo garantizar que la persona que incorporemos sea capaz de responder adecuadamente cuando enfrente situaciones donde el tiempo, la presión y la responsabilidad clínica son extremas. Ahora, mi nombre es Noandris Gudiño y hoy les presentaré la propuesta desarrollada para seleccionar al profesional que sea más idóneo para incorporarse a la unidad de hemodinámica del Hospital Clínico Los Andes. A lo largo de esta presentación veremos cómo se realizó el diagnóstico del problema, cuáles riesgos fueron identificados, cómo se estructuró el perfil del cargo y cuáles herramientas propongo utilizar para justamente garantizar una decisión de selección fundamentada en evidencia. Pero antes de hablar de entrevistas, competencias o pruebas, necesitamos comprender exactamente cuál es el desafío organizacional que enfrenta actualmente dicha unidad. Entonces, lo primero fue comprender el contexto. Y para hacerlo me planteé una pregunta muy sencilla. ¿Qué ocurre cuando en una unidad crítica se pierde o no se dispone del talento especializado que necesita? En este caso, la unidad hemodinámica es un servicio altamente especializado dedicado a procedimientos cardiovasculares complejos, como angioplastias o cateterismos. Son procedimientos donde la precisión técnica y la rapidez en la toma de decisiones resultan fundamentales. Por esta razón, la ausencia de un especialista no representa únicamente una vacante. Esto va a representar una vulnerabilidad para toda la organización. En primer lugar, se aumenta la carga de trabajo sobre el resto del equipo médico. En segundo lugar, puede generar también retrasos en procedimientos urgentes. Y en tercer lugar, puede afectar la continuidad operativa del servicio. Además, pues debemos recordar que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Y esto significa que la demanda de este servicio no va a disminuir. Por el contrario, la necesidad de contar con especialistas altamente capacitados será cada vez mayor. Entonces, después de analizar el contexto, pues concluí que este caso requería un proceso de selección particularmente riguroso. La urgencia de la contratación es importante, pero la calidad de la selección es todavía más importante, porque en este entorno un error de contratación puede tener consecuencias que son mucho más graves que en cualquier otro sector. Una vez comprendido el contexto, el siguiente paso fue identificar los riesgos asociados a una contratación inadecuada. Y aquí encontré cuatro áreas críticas. La primera es el riesgo clínico. Entonces, imaginemos por un momento un procedimiento en el cual va a aparecer una complicación inesperada y el profesional no posee como las competencias necesarias para responder adecuadamente. Pues las consecuencias podrían afectar directamente la seguridad del paciente. En cuanto a la segunda área que corresponde al riesgo legal,
una actuación incorrecta pudiera derivar en demandas por mala praxis, sanciones regulatorias o conflictos institucionales. Y dentro de la tercera área que abordé está el riesgo reputacional. La confianza de los pacientes es importante y la que los pacientes depositan en la institución va a construirse durante años, pero esto puede verse seriamente afectado por eventos adversos relacionados con la atención. Y por eso, una confianza que se ha construido durante años por solamente una mala praxis se puede perder en cuestión de minutos, segundos. Y finalmente, vamos a encontrar el riesgo operativo. Una mala selección puede generar problemas de adaptación, de conflictos internos, de rotación temprana y de disminución en la productividad del equipo. Por eso entendí que este proceso debía verse como una estrategia preventiva. No estamos reaccionando ante un problema, estamos realmente diseñando mecanismos para evitar que el problema ocurra. Y precisamente esta lógica preventiva es la que orienta a todas las decisiones posteriores. Con los riesgos ya identificados, el siguiente paso fue definir quién puede ingresar al proceso y qué características debe reunir. Lo primero es la validación de credenciales. ¿Por qué? Puesto que antes de evaluar a cualquier otra variable necesitamos confirmar que el candidato cumple con los requisitos, digamos, bases, los requisitos legales para poder ejercer. Esto implica que tendremos que verificar el título de médico cirujano, la especialización en cardiología, la formación en cardiología intervencionista y las certificaciones que estén vigentes, que tenga la inscripción gremial que corresponde. Y bueno, esta fase es fundamental porque protege justamente a la organización frente a riesgos regulatorios y también garantiza que todos los participantes posean una base profesional que sea sólida. Sin embargo, sabemos que cumplir requisitos legales no significa automáticamente ser el candidato ideal. Por eso fue necesario construir un perfil del cargo. Y para hacerlo, utilicé una lógica muy sencilla. Eh, Preguntarme qué debe ser, qué debe saber y qué debe hacer este profesional. Entonces, aquí me planteé que debe ser ético, responsable y emocionalmente estable, que debe saber interpretar situaciones clínicas complejas y manejar tecnologías especializadas, y debe ser capaz de ejecutar procedimientos invasivos con precisión bajo presión extrema. Este equilibrio de entre conocimiento, comportamiento y habilidades constituyen justamente el perfil que orientará todo el proceso de selección. Ok, y una vez que definimos el perfil, eh, pasamos entonces a identificar las competencias críticas para el desempeño exitoso del cargo. Y aquí me gustaría detenerme un momento porque esta es probablemente una de las partes, digámoslo así, más importantes de toda la propuesta. Cuando hablamos de competencias, no hablamos simplemente de características deseables. Estamos hablando de comportamientos observables que aumentan significativamente la probabilidad, digámoslo así, de éxito en una posición específica. Por esta razón, las competencias seleccionadas responden directamente a las exigencias reales de la unidad de hemodinámica. Entonces, encontramos acá que entre esas competencias vamos a tener la primera, que es el juicio clínico. Y seleccioné esta porque el especialista debe analizar información compleja y transformarla rápidamente en decisiones terapéuticas acertadas. Eh, un error de interpretación puede afectar directamente la evolución del paciente.
En cuanto a la segunda competencia, es la toma de decisiones bajo presión. En este entorno muchas veces no existe tiempo suficiente para largas deliberaciones. Las decisiones pues deben tomarse con rapidez, pero no porque sean rápidas no deben tener precisión. Y en cuanto a la tercera competencia es el manejo del estrés. Y aquí quiero aclarar lo siguiente. No buscamos personas que nunca experimentan estrés. Esto es básicamente imposible. Es poco realista, mejor dicho. Lo que buscamos son profesionales capaces de seguir funcionando adecuadamente, digámoslo así, incluso cuando el estrés esté presente. Y también incorporé la comunicación empática. Muchas veces, pues, los conflictos hospitalarios no se originan por errores técnicos, sino por dificultades en la comunicación. Eh, el especialista, entonces, debe ser capaz de transmitir su información compleja a familiares que atraviesan momentos de ansiedad, de incertidumbre o de dolor. Y para esto es necesario justamente esa empatía por parte del especialista. Y la otra competencia fundamental es el trabajo interdisciplinario, porque la atención cardiovascular requiere coordinación permanente entre los diferentes profesionales y pues resulta indispensable la capacidad para colaborar, para coordinar, para liderar equipos. Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, finalmente incorporé la ética profesional como una competencia transversal, porque incluso la mejor capacidad técnica pierde valor si no está acompañada por responsabilidad y principios éticos sólidos. Entonces, bueno, después de definir las competencias, surgió una pregunta, digamos que fundamental. ¿Cómo vamos a medirlas? ¿No? Aquí viene entonces la parte de la metodología de evaluación que se va a utilizar, porque pues identificar competencias es relativamente sencillo, pero lo realmente complejo es evaluarlas de manera objetiva. Por esa razón, pues diseñé una estrategia multimétodo. Y se preguntarán, una estrategia multimétodo, ¿qué es esto? Entonces, bueno, la primera herramienta será la entrevista por competencias. Su propósito realmente es explorar situaciones reales vividas por el candidato durante experiencias laborales previas. La segunda será pues la simulación clínica, porque justamente esta nos va a permitir observar de manera directa el comportamiento de dicho aspirante ante escenarios que son similares a los que va a enfrentar dentro del cargo. La tercera corresponde a la evaluación psicométrica. Y finalmente, pues realizaremos una verificación estructurada de referencias laborales. La utilización, pues, de múltiples herramientas tiene una razón muy clara, porque pues ningún método de evaluación es perfecto por sí solo y pues sin embargo cuando diferentes fuentes de información pueden coincidir, pues la confiabilidad de la decisión aumenta considerablemente. Entonces, para mí esta combinación permite reducir errores y tomar decisiones más sólidas y mejor fundamentadas. Ahora bien, de todas las herramientas propuestas, la simulación clínica probablemente sea de las más importantes. Y esto se debe a que pues, esto nos va a permitir observar conductas reales, ¿no? La prueba técnica consistirá en presentar al candidato un escenario clínico basado en situaciones que podrían ocurrir dentro de la unidad de hemodinámica. Por ejemplo, digamos que el caso de un paciente que ingresa con un infarto agudo al miocardio y que durante una angioplastia pues desarrolla una complicación inesperada. A partir de este escenario podemos evaluar diferentes aspectos, ¿no? Podemos evaluar
quizá la rapidez con la que identifica el problema. Podemos analizar la calidad de las decisiones que puede tomar. También podemos evaluar cómo establece prioridades durante la emergencia y al mismo tiempo se puede examinar su capacidad para coordinar el equipo de trabajo. Algo que me parece especialmente valioso de esta técnica es que podemos ver al candidato en acción. Esa es la palabra, lo vamos a ver en acción. No solamente escuchamos lo que él dice que haría, sino que podemos observar lo que realmente hace cuando enfrenta una situación compleja. Por eso, a mi parecer, la simulación clínica posee una elevada validez predictiva y constituye quizás una de las herramientas más útiles para este proceso de cargos. Eh, Además de competencias técnicas, consideré necesario explorar variables relacionadas con el comportamiento. Y quiero aclarar algo que me parece bastante importante, ¿no? El objetivo de esta evaluación no es precisamente diagnosticar trastornos psicológicos, es identificar características que puedan influir en el desempeño laboral como tal. Por ejemplo, eh, vamos a evaluar la estabilidad emocional, la tolerancia a la presión, control de impulsos, adaptación al cambio, liderazgo, trabajo en equipo, que para este cargo son, digamos, variables importantes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, estas variables son especialmente relevantes ya que el entorno de hemodinámica exige mantener un funcionamiento eficaz, incluso bajo condiciones de alta presión, ¿no? Un profesional, pues, puede ser técnicamente brillante, pero puede también convertirse en un riesgo si presenta dificultades importantes para gestionar el estrés o también para trabajar con otros miembros del equipo. Y después de esto, pues también realizaremos una verificación estructurada de referencias laborales, ¿no? Esto es importante, ya que permitirá contrastar la información obtenida durante las entrevistas y durante las evaluaciones con la experiencia real de supervisores o colegas anteriores, ¿no? Y de esta forma podemos tener una visión, digamos, mucho más completa, más objetiva de lo que es este candidato. Una vez que recopilamos toda esta información, pues llegamos al momento de tomar una decisión. Y bueno, aquí surge una pregunta que es importante, ¿no? ¿Cómo garantizamos que la selección, esta selección final, esta elección del candidato sea objetiva? Y la respuesta es mediante una matriz de decisión, tal como vemos acá, ¿no? Esta herramienta pues permite integrar todos los resultados que obtuvimos durante todo el proceso. Los datos provenientes de entrevistas, simulaciones, las pruebas psicométricas, referencias laborales, y todo esto se consolida en una única estructura de evaluación. Cada competencia recibe una ponderación de acuerdo con su importancia para el cargo. Eh, por ejemplo, variables relacionadas con la seguridad del paciente tendrán un peso superior debido al impacto directo sobre la calidad asistencial. Esta metodología lo que nos permite es comparar candidatos de forma transparente y fundamentar técnicamente la recomendación final. De esta manera, la decisión deja de depender de percepciones subjetivas y se apoya en evidencia verificable. Y bueno, después de analizar el contexto, identificar los riesgos, construir el perfil de cargo y diseñar la estrategia de evaluación, podemos llegar a una conclusión clara. La selección de este especialista no debe entenderse como un trámite administrativo.
Se trata de una decisión estratégica que tendrá impacto sobre la seguridad del paciente, la calidad del servicio y la continuidad operativa del hospital. Por ello, recomiendo que la decisión final considere tanto las competencias técnicas como las competencias conductuales. La excelencia clínica es indispensable, es cierto, pero también lo son la estabilidad emocional, la capacidad para trabajar bajo presión y la habilidad para comunicarse. Y comunicarse de manera efectiva con los pacientes, con los familiares y con el equipo interdisciplinario. Asimismo, también sugiero complementar la incorporación de un programa de inducción. Un programa de inducción que sea estructurado, que facilite la adaptación al entorno específico de lo que es el Hospital Clínico Los Andes y a los protocolos propios que tiene la unidad de hemodinámica. Porque en definitiva lo mejor, digamos, la mejor contratación no será necesariamente la del candidato con el currículo más impresionante. Para mí será la del profesional que ofrezca mayores garantías de desempeño seguro, ético y sostenible a largo plazo, porque digamos que cuando hablamos de salud, una buena selección no solo protege a la organización. Cuando hablamos de salud, una buena selección protege vidas. Bueno, esto es toda mi presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, de verdad que fue para mí un placer haber armado este caso práctico. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, al profesor y que tengan una excelente jornada.